Tenemos esta figura y se pide calcular lo siguiente. Dibujamos un horizonte, dibujamos un cuadrilátero, y bajamos estas líneas, por ejemplo, hasta un punto. Como vemos, es una perspectiva de cuadro inclinado y tenemos aquí un prisma. A partir de un punto cualquiera lo unimos nos acercamos con esta fuga y ahora lo unimos con aquella fuga. Y ahora, por ejemplo, hacemos la parte trasera también, fugamos hacia allá, y ahora cogemos aquí, hacemos esta diagonal y aquí está otra diagonal. Si ahora cogemos otro punto, por ejemplo este, corta aquí, aquí, fugamos otra vez hacia ese punto y ahora tenemos que cortar aquí a la diagonal, fugamos hacia aquel punto, corta aquí detrás y fugando hacia, llamaremos F2, F1 y F3 aquí abajo, y por último fugamos hacia F3 hacia abajo y cortamos aquí. Bueno, entonces el ejercicio es simplemente, se sabe que esto es un cuadrado, esta cara superior, y se pregunta cuánto le falta a esta figura de abajo, que también será un cuadrado más unas longitudes, cuánto le falta a esta figura para ser un cubo. Entonces, evidentemente, como hemos hecho lo de las diagonales, pues tenemos que, estas son líneas verticales que concurren en un punto en F3, ya que el cuadro es inclinado. Y ahora tenemos estas de aquí y se plantea cuánto le falta a esta figura de abajo, a la base de esa figura, para ser un cubo. Entonces el dato que nos dan es que esto es un cuadrado. Bueno, esta es la perspectiva. Entonces lo primero que hay que calcular es la posición del punto de vista. Entonces nos alejamos un poco. Entonces simplemente prolongando las dos diagonales del cuadrado superior, tenemos dos puntos de intersección en el horizonte. Tomamos el punto medio y hacemos una semicircunferencia. Vendría por aquí. Hacemos otra semicircunferencia que pase por estos dos puntos, tomamos centro en el punto medio y la intersección de los dos arcos nos determina el punto de vista batido. El punto principal quedará sobre esta línea y V queda alineado con F3, siempre, si está bien dibujado. Bueno, una vez que tenemos esto, tomamos este punto de intersección en el horizonte y tomamos este punto en la fuga, tomamos el punto medio y hacemos otra semicircunferencia. Tenemos que esta semicircunferencia es cortada por este segmento. Al hacer centro aquí hacemos un giro y vemos que corta, haciendo centro aquí, corta aquí. Por lo tanto, tenemos que al hacer una perpendicular desde ese punto a esta línea es el punto principal o proyección ortogonal del punto de vista batido que queda aquí. Entonces hay un abatimiento hacia aquí y otro hacia aquí. Tenemos el punto de vista batido, V' pondremos y ponemos, por ejemplo, la línea de tierra aquí, a la altura que queramos, siempre paralela al horizonte. Dibujamos un perfil de todo esto. Entonces tenemos la línea correspondiente al plano del cuadro, que es el plano del dibujo. Tenemos la inclinación del plano donde se apoya la figura. Entonces ya reproducimos este triángulo que tenemos aquí, lo volvemos a poner aquí para que se vea más claro, ya que estamos poniendo aquí está batido, aquí directamente es el perfil. Una paralela por este punto, teniendo aquí el punto de vista, V. Y ahora tenemos el punto de fuga que necesariamente, como esta línea en una semicircunferencia y esta forma 90 grados, pues haciendo aquí una línea 90 grados tenemos el punto de fuga F3.
Bueno, resulta que el plano sale de aquí, por lo tanto la inclinación del plano es esta. O sea que este ángulo alfa es igual a este alfa. Y ahora, por último, tenemos esta dirección es la misma que esta. Entonces simplemente proyectamos este punto. Vamos a hacer en otro color. Nos acercamos un poco. Proyectamos este punto. Y proyectamos este punto. Bueno, ahora tenemos que este segmento realmente aquí es esto. Si alineamos esto con V, corta aquí. Y si alineamos esto con V, corta aquí. Entonces, haciendo aquí una paralela a esta, pues tenemos que realmente la medida de ese segmento es esa. O sea, que ahora aquí haciendo una paralela a esta, ya tendremos la forma del prisma que vendría por aquí. Esa sería la posición exacta respecto al plano del cuadro. Y si proyectamos este punto, resulta que la perspectiva queda a esta altura. Por tanto, alineando este punto con este, pues tenemos que realmente este punto queda aquí. Entonces ya podemos hacer una ortogonal a esa línea y tenemos ahora este, alineándolo con V, corta aquí. O sea que tendría que hacer el perfil de la pieza, o un alzado si preferimos, es este. Estas dos líneas ortogonales al plano donde se apoya. Podemos proyectar también, cada uno proyectamos este, podríamos proyectar todos este, el siguiente aquí y proyectar los dos, pero bueno, lo que nos interesaba era la altura. Y ahora nos interesa también tener la dimensión esta. Y podemos coger la de la base, que es la misma. Entonces simplemente consideramos el cuadrilátero, nos alejamos un poco, el cuadrilátero este de la base que fuga hacia allá y por detrás viene por aquí, fuga hacia allá. O sea que es este que tenemos aquí. Entonces prolongando esta línea y prolongando esta, y ahora también prolongando esta y prolongando esta, puede caer hacia aquí, no hay problema, ahí nos coincidió en ese punto. Bueno, vamos a hacer que caiga más hacia aquí. Bueno, y ahora simplemente tenemos esta fuga y tenemos ahora esta fuga. Entonces estas líneas tienen esta dirección. Mientras que a partir de este punto tenemos esta otra dirección. Tenemos para esa y para esta. Bueno, si el dibujo está bien hecho, esto será un cuadrado, porque ya dijimos que si esto era un cuadrado y aquí guardamos una equidistancia, pues lógicamente aquí sale otro cuadrado y la base es igual. No pasa lo mismo con un rectángulo. Si cogemos un rectángulo y hacemos una equidistancia aquí y aquí, pues como vemos este rectángulo interior no es semejante al exterior, pero con un cuadrado sí que sucede que la equidistancia aquí y aquí pues produce también un cuadrado en el interior. Entonces tenemos que esta es la base. Entonces nos preguntaban qué relación existe entre esto y esto. O sea que le faltaba para ser un cubo. Bueno, pues aquí lo vemos. Realmente esta medida es la arista real de esa figura, mientras que esta es la altura. La podemos coger con el compás y colocar aquí. Pues realmente lo que le falta es este fragmento, con lo cual queda resuelto ya el ejercicio, ¿no? Si realmente le ampliáramos aquí este detalle, lo podríamos ampliar por debajo, aquí, pues ahora ya tendríamos aquí realmente el cubo. Eso quiere decir que alineando con V, corta aquí. Por tanto, traemos por aquí una horizontal, la figura la tendríamos que bajar exactamente hasta este punto. Con lo cual ya podríamos decir, si ahora alineo con la fuga su 2 y con la fuga su 1, pues este sería el cubo completo. Así. Y el ejercicio quedaría resuelto. Bueno, vamos por último a poner un punto de luz, ya que tenemos hecho una figura en 3D, pues calcular unas sombras. Pues simplemente cogemos un punto cualquiera de este plano, que se tendría este en el perfil, y decimos pues vamos a colocar el punto de luz, vamos a hacer que venga la luz por aquí.
Entonces coloco aquí el punto. Entonces si por ejemplo viene por aquí, bueno, lo podemos poner a esta altura, más o menos, de manera que no quede muy lejos. Entonces simplemente como las verticales, si lo acerco más, entonces caerá más hacia aquí, entonces lo acerco hasta este punto. Por ejemplo aquí, voy a poner sobre esta misma línea, o un poco hacia aquí o aquí, por ejemplo, un punto de luz a cierta altura. Entonces hago una vertical y voy a decir que el punto de luz está aquí. Bueno, eso quiere decir que el punto de luz es este y su proyección sobre el suelo es este, L'. Entonces lo único que tendré que es alinear siempre L' con las proyecciones de los puntos sobre el suelo. Y el punto de luz con este punto. Entonces tengo ya ahí la sombra de este punto, que es esto, y la sombra de este segmento, que es esto. La sombra de esta línea será una paralela. Si alineo este punto con este, pues tendría aquí el final de la pieza. La sombra de esta línea será otra paralela. Y la sombra de este segmento vertical, pues será esto. O sea, ya tenemos la sombra del prisma inferior. Si ahora, por ejemplo, cojo aquí, esto tenemos que esta línea en el espacio nos imaginamos el cubo y necesariamente, o sea, el cubo, el trozo del cubo, y como hay un punto de luz, pues en realidad los rayos se van abriendo. O sea que en realidad esto pues no va a ser paralelo, a nada, ni a esta línea ni a la de atrás. Bueno, ahora hacemos el prisma aquí inferior, entonces para calcular la base, pues podemos alinear este punto con este y corta aquí. Lo mismo, fugamos hacia allá, tenemos este punto, fugamos hacia F2, tenemos este. O sea que el prisma completo vendría por aquí, el interior. Eso quiere decir que si alineamos la proyección del punto con esto y el punto de luz con esto, pues nos queda aquí. Ahora hacemos una paralela. La sombra de este punto es esta, la sombra de esta línea es una paralela y la sombra de este punto pues será alineando el punto de luz con esto. Entonces ahora la sombra de una vertical sale exactamente del punto de corte abajo y es exactamente donde termina aquí la pieza abajo, unido con esto, trayendo por aquí la línea, unimos y ahí está ya la sombra de esto. O sea que tenemos la sombra del prisma, ya aquí. Bueno, podemos ya sombrear. Entonces tenemos la sombra propia de la figura y la sombra que proyecta sobre el suelo, con la sombra del otro prisma. Y esto iría por ahí detrás. Nos alargamos un poco. Bueno, por último, si queremos cogemos esta distancia, sabemos que es esta y se la proyectamos aquí sobre esta figura. Entonces al proyectar aquí esa distancia, que realmente sabemos que es esta, pues corresponde aquí a esta medida. Entonces simplemente queremos coger la medida del suelo y unirlo con este punto, ¿no? Entonces si quiero calcular aquí, como es una línea vertical, la voy a marcar bien en rojo, es esta línea vertical, entonces puedo calcular su posición exacta. Si por ejemplo alineo este punto con este, resulta que corta en el horizonte aquí. Ahora alineando este punto con esa nueva fuga, llamaremos F4, pues tengo que la medida real es esta, ya no hace falta hacerla aquí. Entonces tengo esta medida que corresponde a esta. Bueno, eso quiere decir que sobre ese suelo de este plano, pues viene por aquí y corta esta línea aquí. Por tanto, la sombra de esta línea será esta. Y vamos a calcularlo aquí, pero esto es mucho más rápido e inmediato. Entonces, alineamos y alineamos también por detrás y vemos que por detrás, bueno, ya no se ve la sombra. Bueno, pues esa sería
la sombra que se proyecta. Bueno, tenemos entonces ya la figura con varias sombras. Se podría calcular también si aquí hacemos una simetría, o sea, pasar esta medida aquí, hacer la perspectiva de este punto, ver exactamente dónde cae aquí y proyectarlo aquí debajo. Eso quiere decir que el reflejo de esto sería esto. Fugamos hacia F2, corta aquí. Fugamos hacia F1, corta aquí. Y fugamos hacia F3. O sea, el reflejo de esta especie de prisma casi cúbico, pues es este otro prisma, que podemos marcar pues un poco más, con más intensidad. Ya tenemos este prisma reflejado aquí. Y de igual forma esto, pues también podríamos proyectar aquí esto donde corta aquí en la base y coger, sabiendo que es esto, una distancia igual. Por lo tanto tendríamos que, al hacer esa línea y subirla por aquí arriba, subirla, sabemos que esto va hacia F3, F2 y ahora viene por aquí. Sería el reflejo de esta línea en esa cara. O sea que en realidad hay que hacerlo aquí en planta y traerlo por aquí. Lo que es de planta, traerlo por aquí, mientras que lo que es de alturas, o bien hacerlo aquí si es complicado, o si es sencillo como esto, hacerlo aquí. Bueno, tenemos reflejado ya entonces esa cara, tenemos esta, y ahora nos faltaría esta, pues haríamos el mismo procedimiento. O sea, como es una simetría, pues directamente habría que representar el prisma aquí en el interior y hacer el reflejo y proyectarlo todo por aquí, subirlo por aquí, o sea, subirlo hacia F3, esta línea vertical, traerlo por aquí, y el reflejo de esta línea entonces vendrá por aquí hasta aquí, que es donde termina el reflejo. O sea que es una simetría aquí en el espacio, que lógicamente no podemos tomar esta medida porque se reduce por efecto de la perspectiva. Bueno, de esta forma tendríamos ya todo. Entonces le damos un poco de sombra. Entonces, si esto tiene sombra, aquí se refleja también con sombra. Si esto tiene luz, se refleja con luz. Pero bueno, se puede poner un poco de oscuridad para el reflejo y aquí también, para diferenciarlo de esto. Y aquí, por ejemplo, podemos dar también un pequeño degradado y aquí también. Y esto se reflejará ahí enfrente, siguiendo el mismo procedimiento. Y luego el reflejo se suma a la sombra que proyecta sobre la figura. Bueno, y aquí nada, sí podríamos hacer, como la luz está muy vertical, este plano más oscuro que es. Bueno, entonces ya le reincidimos un poco en las sombras. Antes de nada fundimos los tonos, entonces decíamos aquí ese reflejo, aquí el reflejo de esta cara, aquí un poco más oscuro, aquí un poco más oscuro y el reflejo de esa cara. Y ahora es cuando ya decimos, no es un trabajo nada realista, solo de cálculo de reflejos nada más. Entonces esta cara que se proyectaba ahí con sombra, entonces también tendremos ahí reflejada la sombra. Lo mismo, esto pues viene por aquí, aunque sabemos que es más intenso, como decíamos, aquí, porque hay que sumar el reflejo a la sombra que proyecta. Y luego decíamos que también esto se reflejaba ahí oscuro hasta aquí. Y por último, pues pensar que realmente la zona de sombra es esta, o sea que esto es oscuro y esto pues también. O sea que esto es en realidad lo que debería parecer oscuro. Y esto también, que son las caras de sombra esta y esta. Bueno, pues esa sería una pieza en perspectiva cónica con el cálculo de sombras y reflexiones.
podemos reincidir las líneas reales del dibujo para que no se pierda, marcarlas bien, y si queremos remarcar para insinuar un poco el reflejo. Bueno, entonces tenemos ahí una perspectiva cónica de una pieza con sus sombras propias y arrojadas y sus reflejos. Calculamos el punto de vista, lo batimos, hicimos el perfil, tomamos aquí las medidas y luego los reflejos los tomamos aquí, y luego la altura esta nos sirvió para calcular la sombra que proyecta ahí sobre la parte de atrás, que sí que podría llevar también un poco más de sombras. Bueno, pues esa es la perspectiva de la figura y eso es el ejercicio ya completo.